Baptist Comedy. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parasimpáticos, parapsicóticos, paranormales, parapsicólogos y para que pases un buen rato. Yo soy Cristian. Yo soy Enare. Yo soy Bere. Yo soy David. Y yo soy More. Hago un paréntesis, tenemos una invitada. Hola, Bere. Apenas iba a ir a esa parte. Perdóname. Ya me interrumpiste. Sí, me vi muy brusco. Empezamos las Este podcast Es va a tener interrupciones. varios cambios. Lo primero es que nos pueden ver de una manera distinta a la que habitualmente estamos sentados. Unos jovenazos llevan unos, ¿cómo se llaman? Audífonos. Que me los voy a para quitar en un estar rato. monitoreando un poquito mejor el audio Unos para cascos. brindarles un mejor servicio a ustedes. Sí. Bien, David, ¿puedes iniciar, por favor? Ok. Bautiza. En 1946, el semanario Life publica un estremecedor artículo que conmociona la opinión pública norteamericana. Su autor, el periodista Albert Maysel, lo titula Bedlam 1946, en recuerdo del infausto manicomio londinense. Un poco y rápido de contexto, Bedlam es uno de los considerados como primeros grandes manicomios que han existido, aproximadamente en el siglo XIII. Por ¿Qué supuesto, tanto en Londres. medía? Ya, grande. muy, Ok. mucho, muy grande. Dije, pinche terrenote va, güey. A huevo. Es curioso y lo comento como primera pauta, ya que este psiquiátrico o este hospital, como digo, es uno de los más grandes, creo que el segundo más grande registrado en la historia, y se vuelve un lugar de centro de espectáculo en el que los londinenses que tenían varo Longaniza. se pasaban de verga porque iban todos los domingos a entretenerse viendo a los loquitos que estaban, ¿no? A los lunáticos, como les llamaban. Tanto así que para 1815 se tenía un registro de 96,000 visitas al año de estos güeyes viendo a personas con trastornos mentales. Yo quiero empezar con mis aportaciones. Dale. Porque creo yo que no estaba mal siempre y cuando hubiera un pago de por medio. O sea, si a los vatos les ibas a pagar Snacks. el espectáculo que ibas a ver, al final es un trabajo y quién soy yo para estarlos juzgando. Les pagaban a los encargados, más no a los internos. Sí, o sea, ellos eran los animales de ese circo. Sí, güey. de ese... Les pagaban con cacahuates y palomitas, güey. Ese era su pinche sueldo, güey. O sea, un poco para comenzar el contexto, ¿no? Continúa. Y presenta la situación real de dos hospitales psiquiátricos estadounidenses, el Bayberry de Pensilvania y el Cleveland de Ohio, para los que el nombre hospital parece un macabro eufemismo. En las fotografías tomadas por el fotógrafo Jerry Cook aparecen los enfermos en condiciones infrahumanas, desnudos o semidesnudos, amontonados, acuclillados, arrinconados contra los muros o atados a los bancos y con llagas sin tratar, Qué rico. restregando los excrementos por las... Podría ser, no sé. Qué estimulante. Restregando los excrementos por Qué las loco. paredes. Muy, muy loco. Ajá. Insane, dirían algunos. Desnudos. Desnudos. O inmovilizados con camisas de fuerza. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y las fotos evocan las imágenes de las atrocidades nazis y sus campos de concentración. Pero está sucediendo ahí, en propio suelo estadounidense, y solo es una muestra de lo que ocurre en la mayoría de los psiquiátricos públicos, saturados de enfermos y con el personal desbordado. En los últimos años, estos dos hospitales fueron abarrotados por los veteranos mentalmente enfermos a causa de la guerra, bien sea por las heridas o por Estrés postraumático extremo. Uh-huh. Hay varios médicos, enfermeras y cuidadores en un número inferior al mínimo establecido por las leyes del Estado. Sí, bueno. Instituciones que serían inmanejables aún sin estar abarrotadas, se encuentran empantanadas con el 30, 50 o incluso 100% más pacientes para las que fueron construidas. Inmovilizaciones y administración constante de drogas resultan esenciales en pabellones donde un único cuidador debe hacerse cargo de hasta 400 enfermos mentales. Ah, cabrón. Demonios. No, por la falta de personal, pues justamente pues, lo que tenían que hacer para mantenerlos a raya, pues era estarlos amarrando y pues drogándolos, ¿no? Ahí te O sea, va. esto es un Va. poco del contexto. Pero, Entonces, perdón, ¿con qué los drogaban? ¿Cuál era el fármaco? Principalmente utilizaban Fluoxetina. sedantes, ¿no? Pero no sabes específicamente. Específicamente no. Perfecto, ok, vale. pero Opio, bueno, seguramente, güey. Obvio. Seguramente, Sí, güey. sí, Fentanilo. seguramente opio.
Pero no, aquí Eso es muy en nuevo. ese momento. quiero hacer la analogía Saca. con lo que hoy está pasando en varias cárceles, tanto, bueno, en Latinoamérica en general. Porque justamente hay una sobrepoblación en todo ese tipo de lugares. Y aquí Sí, claro. nos está hablando David de eso, una sobrepoblación en la que hay un encargado Para 400 personas. Entonces, evidentemente no te puedes dar abasto. Y asimismo, podríamos hacer la analogía con las escuelas de hoy en día en las que pretenden tener un psicólogo para tratar a 400 alumnos. 400 alumnos, 800 alumnos. ¿Y qué dice la universidad o el campo en el que estén? Que es suficiente. Porque pues, casi no asisten a terapia. Exacto, sí. Oye, perdón, no es que no haya prestado atención a tu comentario. Soy el único pendejo que no viene de negro, güey. Yo Sí, todos vienen de negro. Traes tu chamarra negra. güey. traes tu Sí, es chamarra cierto, negra. De muy hecho, yo bonita. no vengo de negro. Ah, Como bueno, tal. si quieres, no. Ok. No ser posible. Ok, Bueno, ok. perdón, Morella. perdón. Continúa, David. Soy muy blanquita, sí. Si quieres te muestro. ¿Quieres ver? Güey, antes no fue como yo sí vengo de negro. Pagas insuficientes para atraer a nuevo personal con 10 y 12 horas diarias de trabajo. El staff médico casi ha renunciado, con excepciones significativas, a intentar curar. Porque, digo, ya le hablaré unos párrafos tal vez más adelante, pero todavía hasta estas fechas, 1930 más o menos, y desde el siglo XIII, lo único que hacían con los trastornados mentales, con Los locos. los locos, pues era literalmente solo pues encerrarlos y ya. Ujú. Mandarlos a una isla alejados. Porque, Sí, así que se, aquí- porque así se cura la locura. Exacto. sí. Y Evitándola. además aquí yo quiero hacer la aclaración de que estoy refiriéndome a los locos justamente porque estamos hablando en un contexto en el que así se llamaban o así los trataban y no necesariamente como hoy se les diría, ¿no? Que ya lo dijo David, Enfermos mentales. trastornos mentales, etcétera. Sí. Mongolia. Qué políticamente correctos, amigos. Me sorprenden. Ay, veré, qué mal. Ya- Oye, ya- se mamón. escuchó- se escuchó Ya, la- ya nos iremos Qué soltando mal. a lo largo del podcast. 2 o 3 chelitas más y mira, estamos adentro. Ok. Ok. Qué emoción. En lugar de eso, muchos se han resignado a un mero papel de custodia, hasta el extremo que un gobernador tuvo que admitir, y cito, que nuestras vacas en los establos reciben mejores cuidados que los hombres y mujeres en los pabellones. ¿Entendiste la referencia, Nare? Sí. Yo también. Vacas vaqueras. No, sí, decías que citaba, ¿no? Citando. No sé quién dice esa mamada, pero... Perdón, pero yo lo asocié con las vacas de la maestra del último podcast. También, es que... Ahí el yo comen- me perdí. que el Dije, comentario vacas es- esa pendeja, hija de... Pero bueno. Cierto. Hace muchos capítulos. Prosigue, David. Así, miles de personas que podrían recuperarse para la sociedad se consumen en infiernos artificiales, cuya liberación llega más pronto solo porque la muerte sobreviene antes al maltratado, al drogado, al hambriento Claro. y al abandonado. Sí, a huevo. Tales condiciones no pueden explicarse como resultado de las reducciones de personal por los tiempos de guerra. La guerra solamente acentúa fallos existentes tiempos atrás. Como les digo, prácticamente desde el siglo XIII se habían intentado algunas cuestiones como para intentar curar o sobre todo aliviar un poco los síntomas, pero pues, literalmente era tratarlos como animales. Claro. Y aquí, perdón que interrumpa, pero es muy interesante que el mismo gobierno o el mismo ejército era el que incitaba primero a los soldados a consumir drogas y después era el que los abandonaba y decía, este güey es adicto, vámonos para allá. Porque justamente una vez yo le estaba platicando a David que una marca de cigarros que se llama Lucky Strike se llama justamente, viene su nombre de golpe de suerte porque antes Lucky Strike era una marca de cigarros que únicamente contenía marihuana y se los daban a los soldados para que pues fumaran y no sintieran tanto durante la guerra, entre comillas. Y una vez que dejó de ser Legal entre eso, comillas. se suponía, y dice la leyenda, que entre, no sé, 100 cajas de Lucky Strike metían un cigarro de marihuana y tú tenías que ver si eras El el del afortunado. golpe de suerte y de ahí el nombre Lucky Strike. Qué chido. Entonces,
justamente es como, ¿qué pedo? O sea, tú me estás dando las drogas y después no me cuidas. Sí. Ellos fueron los que sacaron la cajita metálica que decía adentro, ¿sabemos para qué la vas a utilizar? Sí. Ah, Sí. ¿Y sabes por qué se lo ponían a los que iban a ir a la guerra? No. ¿Por qué? Para que aguantaran los tanques. Ay, Güey, buenísimo, güey. Buenísimo. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. No, y también no solo el gobierno, sino que también entraba mucho la cuestión de la religión y todo eso. Yo creo, ¿no? Me imagino. ¿por qué ve? Porque, pues usualmente lo que hacían los religiosos es que, pues, tenían un trastorno mental y lo apartaban como como una exorcismo o algo así. Ah, ok. Yo creo que Ya. porque decían que el opio les estaba haciendo la competencia. Ya después diría Mars que... Sí, o sea, es que realmente... Sí. Yo tengo Puede una opinión al respecto porque justamente en algún punto pretendía traer casos de síndrome de estrés postraumático. Lo dije bien, ¿no? ¿Verdad? Síndrome de estrés sí, postraumático. sí, Lo sí, sentí Sí, la está lengua complicado, pesada. güey. Sí, está difícil. Sí, A ver, rapéalo. Sí. Sí. Estrés postraumático. Sí. Sí. Oh, Ok. qué buen beatbox. Bueno, no, porque hay una película que se llama Cherry, que sale el Tom Holland, Sí. el Spider-Man. Y está bien chida porque trata como un güey que bueno, no quiero spoiler, va, pero relaciona esto del síndrome de estrés postraumático con algunas sustancias y se me hace muy curioso porque muchos de las personas que en Estados Unidos están en situación de calle y que tienen problemas de sustancias son veteranos de guerra, güey. Sí. Claro. Entonces está bien cabrón como al principio sí los jalan todo y al final los mandan a la chingada y acaban como pues... Justo Es que es el estado, una película que creo que narra muy bien este pedo del estrés postraumático es Francotirador Americano. No sé si la han visto, pero es buenísima. Sí. Muy Es bueno. buenísima. Y por ejemplo, en esa película narran La desde historia la de Chris Kyle, Exactamente. considerado como el francotirador más letal de la historia. Sí. De Estados Unidos, porque el más letal es de Rusia. La muerte blanca. Sí, exactamente. Perro, Güey. es que mira, Buenísimo. Ya me sentí. Pero sí, Cultura. entonces, pues este tipo de pedos creo que estaban o siguen estando bastante mal justamente por esto, porque como lo decíamos antes, tienen una sobrepoblación, después todo lo que no quieren lo mandan a un rincón y dicen, mira ahí que alguien más Ay, que se esté. encargue de él o de ellos, y pues ellos se lavan las manos y dicen, aquí no ha pasado nada. y aquí es donde hago propaganda para decir que... Morena. No mames, no. Todo lo contrario. No se le debería de dejar la salud dijeron la al Estado. No le dejen la salud al Estado. No pidan más políticas de salud porque el Estado es ineficiente para llevar a cabo este tipo de acciones. Eso sí es cierto, ahí sí coincido con Por eso, desde ahora, Cristian, para diputado federal. No. Voten por nosotros. Pero también recordemos que justo por todo lo anterior, o sea, por todo lo que dicen, es justo a partir de la Segunda Guerra Mundial en la que tanto la neurología como la psicología de ese entonces comienza a... Ah, sí, Sí, claro. bueno, es como la parte negra, ¿no? De la neuropsicología, la psicología, todo. Empezaron a experimentar y descubrimos bastantes cosas, pero pues también fueron... ¿A qué precio? La historia de Sacrificios. el mismo Joseph Mengele, güey, en la Segunda Guerra Mundial, por parte de la... No saben quién es Joseph Mengele. Si no saben, digan para que yo traiga El un ángel de la capítulo. muerte, ¿no? Simón. Sí. O sea, eso está bien cabrón. Lo que estoy pensando es que las guerras al final son... O sea, no mames, aparte del business que hay por el varo y todo este cotorreo... O sea, todo lo que involucra la guerra, la neta es que es un negocio bien cabrón, güey, ya que lo pensamos a ese nivel. Pero bueno. Negocio para quien vende las armas, por supuesto. No, en general, güey, Para quien porque... declara No. la guerra, ¿no, güey? Bueno, Sí, obviamente, güey. porque, pues todo tiene un fin, ¿no? Sí, pero al final se terminan endeudando. O sea, Sí, pero como el eso- Tratado de Viena, ¿no? Y eso Sí. los exactamente. más beneficiados fueron Estados Unidos en ambas guerras. Porque Sí. en primera ni siquiera la guerra fue de su lado, o sea, de su continente. Y en Exacto. segunda estuvieron vendiendo un chingo de armas. Y ahorita ya Exacto. se quiere meter otro pedo con Rusia y Rumania y quién sabe qué tanto. Sí. Pero bueno, Después hablamos de eso. sí, después Eso- hablamos de eso. sí. Continúa. Vamos a avanzar un poquito con el tema. A continuación, el artículo de Life desgrana una serie de testimonios, la mayoría procedente de objetores de conciencia, que aunque no gozaron de muchas simpatías por parte de la opinión pública,
Esto no impidió que lo que encontraron no disparara una campaña nacional para reformar estos tratamientos. Un año más tarde, el periodista e historiador Albert Dodge incide sobre la misma cuestión, o sea, qué vergas, ¿no? Está ocurriendo. Golpeando las conciencias con un libro cuyo título no deja lugar a dudas. The Shame of States, o para los que les gusta más la tortilla de harina que las de maíz, The Shame of States, ¿no? Okay. La vergüenza del Estado. Muy bien. Ante tal cúmulo de evidencias, la reacción general es unánime. Hay que hacer algo en los hospitales psiquiátricos. Es Ok. unánime. No lo vi, ahí estaba. Lo está paseando. Ahí estaba, no lo vi. Lo está pasando Akira Toriyama Claro. en el 5 ahorita. No lo vi. Sí. Ok. Son, en estas generales palabras y en cuyo contexto las trepanaciones y trefinaciones, abrigadas por la medicina y la ciencia de la época, donde fueron conocidas como leucotomía para después ser blandidas y leídas en punzantes palabras como lobotomía. No, es en este contexto. Para la raza que no sepa qué son las trepanaciones, antes si tenías un malestar, te hacían un pinche hoyo en el cráneo y decían ya, para que salga el mal, prácticamente. Exactamente. Y es desde, hace un chingo. Sí, hay registros bastante antiguos. Sí, güey. Que bueno, también aquí cabe resaltar que voy a recordar mis grandes clases de Ándale. neuropsicología Ándale. con el doctor Álvarez, ¿no? No, ¿cómo se llama? Enrique No. Álvarez. ¿No era Patiño? Sí, Enrique Álvarez. Ah, Pero, bueno, Ya, él, yo tuve con él nos Patiño. mencionaba Un saludo. que en alguna ocasión se pusieron de moda, entre comillas, las lobotomías justamente, o las Trepanaciones. Ajá, eso. Las Pa- crepanaciones es cuando te hacen Pero- así sobre como pero una justamente copa y lo porque- doblan sobre en una un planchita, triángulo. ¿no? Ajá, en una planchita. Sí, le echan cajeta. Simón, Sí. Porque muchas veces este tipo de individuos solían tener algo que se conoce como, déjenme acordarme, espérenme. Please stand by. Pensando. Es tu podcast, encefalitis. no hay pedo, te esperamos. No, perdónenme la vida. Encefalitis, que es una inflamación justamente del cerebro. Y al momento en el que tú quitabas un pedazo de cráneo, la gente se aliviaba, entre comillas. Entonces era como dejar respirar al cerebro y darle un mayor... respiro. Y Sí. quitaba la inflamación. Sí, Ok. Sí, o sea, sí, al... Y quitaba el dolor. Al quitar la Exactamente. inflamación. Entonces, una de las causas por las que se veía bien este tipo de cosas era justamente por eso. Pero porque ya aliviaba adjudicaban, pero ya dolor. adjudicaban un malestar psiquiátrico Sí. a otra cosa y decían, pues quítale un pinche pedazo para que... Exactamente. Sí, también Sí, recordemos que las trepanaciones eran una forma desde la parte tal vvez como espiritual o religiosa. De liberar a los demonios Sí, los o espíritus, porque se sí. adjudicaba enfermedades. Justamente. Es lo que les decía de la religión. Siempre mete su cuchara. Ese es el remate, dice, de lo que estaba hablando. Sí, claro. Sí. Te puedes acercar más al micro, ¿verdad? No hay ningún problema. Ah, ok. Es que... ok, ya. Sin miedo, sin La lobotomía o psicocirugía, como se conoce también, no sé si sepan qué significa psicocirugía. Lo que No. ¿O qué idea Machito, tienen? ¿cómo se llamaba la que...? Tengo la idea. ¿La chamana? Ajá, la del machetito. Ajá, no, pero no. Esa es otra cosa. Ok, explícanos eres el que sabe. para que más que nada, al menos los que estudiamos psicología, creo que entendemos de qué va el tema, pero explícalo para nuestros televidentes. Y para la... YouTubevidentes. YouTubevidentes. Y para nuestra invitada. De forma un poco técnica, una psicocirugía es una intervención quirúrgica sobre un cerebro intacto o físicamente sano cuyo fin es curar o mejorar los síntomas de un trastorno o enfermedad mental. Ok. Será justo con la leucotomía, como antes se conocía la lobotomía, Qué ya lo mamada, veremos, güey, qué mamada. en el que, güey, es que está perro este cabrón. sí. Porque justamente, ya lo me comenzaré más adelante, pero esta condición, es decir, dañar o atentar contra un cerebro físicamente sano, atenta, utilizando otra vez la palabra, contra el juramento hipocrático, Sí, claro. que dice que nunca vas a dañar un tejido sano. Ujú. Hombre, a ver, el juramento surgió También, mucho también. después. Mucho después. O sea, ellos no estaban atentando contra nada porque todavía no tenían ningún juramento que... Así pues, la lobotomía tiene sus orígenes en Portugal. En julio de 1935 se celebra en Londres el segundo Congreso Internacional de Neurología. Se presentan varios personajes de la especialidad de la época,
se organiza un simposio de día completo dedicado solamente a los lóbulos frontales, en el que se presentan varios casos de pacientes con complicaciones tratadas con cirugía en la región frontal. A estas sesiones asisten por separado 2 médicos que la historia los colocaría en el centro del huracán de las lobotomías, como veremos más adelante: el portugués Egas Moniz y el estadounidense Walter Freeman. El dominio del inglés de Moniz es bueno, y al escuchar los síntomas de uno de estos pacientes, minimiza los déficits de este y le maravilla que, a pesar de una lesión tan extensa en la región frontal, conserve buena parte de las habilidades intelectuales. Desde luego, mejor que muchos enfermos mentales, piensa para sí. Otra ponencia tendrá mayor impacto sobre el portugués, aunque no versará sobre sujetos humanos. John Fulton, director del Laboratorio de Primates de la Universidad de Yale, y Carly Jacobsen presentan un estudio sobre 2 monos. El estudio tiene como finalidad investigar las funciones de los lóbulos frontales mediante el método de la lesión experimental en animales. Se informa que durante un tiempo 2 chimpancés hembras, Becky y Lucy, han sido entrenadas para ejecutar un conjunto de tareas, recibiendo comida como recompensa. La idea central es analizar después el impacto de una lesión quirúrgica de los lóbulos frontales sobre la memoria y la capacidad de aprendizaje de los simios. En una prueba de memoria, conocida como test de respuesta demorada, se pone enfrente del chimpancé 2 recipientes. En uno de ellos se coloca un alimento debajo, se pone una pantalla opaca, después de un tiempo se retira esta y se observa hacia qué recipiente se dirige el mono en busca de comida. En condiciones normales, los chimpancés recuerdan la posición de en un periodo de hasta 5 minutos. Sin embargo, los primates operados... Perdón. Lo de un mesero, ¿no? Más o menos. Más o menos. Muy Seguramente. Buen chiste. Sin embargo, los primates operados Fulton-Jacobsen perdían el recuerdo ya a los 5 segundos. Ah, cabrón. Para que vean el impacto que tenía en la memoria. Damn. Aquí quiero hacer un tiempo para preguntarle algo a David. Dime. Ya se me olvidó. Nice. ¿La cirugía que le hacían a los monos seguía siendo frontal? Sí, prácticamente lo que hacían, le retiraban la mayor parte de Del los lóbulo frontales. Yo tengo otra duda. ¿Ya se sabía la función del frontal? ¿Ya había pasado lo de Phineas Gage? Sí, no recuerdo ahorita la fecha exacta de lo de Phineas Gage, pero ya habían pasado... Me puedo equivocar, porque no recuerdo la fecha exacta, unos Pero ya había 50 pasado, años, pues. sí. Ah, Sí, cabrón, por ok, un ratito. Sí. Para los que no sepan y que tal vez nos están viendo por primera vez, Phineas Gage pues es un güey que le atraviesa una barra de metal en la cabeza, pero le afecta como la parte frontal. Hagan de cuenta por acá más o menos. Y entonces se dan cuenta que aspectos que tienen que ver con modales, con toma de decisiones, toda la cuestión Planeación, culturalmente aceptable dentro de la condición humana se ve totalmente mermada, y entonces adjudican que el frontal tiene esta función, ¿no? Como de la sociabilización, de la toma de decisiones, y todo este asunto. Con las funciones ejecutivas en general, Superiores. ¿no? Ah, no, sí, Ajá, pero porque- en él se evaluó en eso. Sí, porque sí, se porque comportaba justamente- grosero, Lo que estos güeyes dicen, güey, del putazo, de la lesión que ocurrió, y lo que les sorprendió justamente era que conservara la mayoría de sus funciones ejecutivas, y la variación justamente fue en la parte de la personalidad. Exacto. Nada más eso, Exactamente. quería Sí. puntuarlo. Sí, o sea, justamente ya llevaban un ratito, pero en esta época, 1930, es justamente donde ya comienza como el estudio ya como más Sí, formal, más o más apuro. estricto Ok, sí. de los frontales. Moniz sigue atentamente la exposición, pero repara sobre todo en un detalle tangencial, ajeno a la hipótesis de trabajo. Según había informado Jacobsen, una de las chimpancés, concretamente Becky, tenía un carácter muy endiablado y solía estallar en ataques de ira si se equivocaba en la respuesta. Era muy poco cooperadora y a veces debían arrastrarla a la sala de experimentación, pero inesperadamente, después de la extirpación bilateral de los lóbulos frontales, o sea, les digo, prácticamente... Todo el lóbulo frontal. Sí. Ujú. Qué divertido lo que estamos haciendo ahorita nosotros. ¿Verdad? El temperamento de Becky había cambiado por completo, transformándose en un animal aparentemente dócil y tranquilo. Ya no exhibía sus acostumbrados arranques violentos, ni se agitaba como antes cuando cometía un error. En palabras de Jacobsen, parecía que se había unido a algún culto a la felicidad,
o depositado su carga en el Señor. ¡Qué chingón, güey! Güey. La neta sí está muy, muy Güey. muy Yo cabrón. también hacía Güey. trepanas. Yo- Es Güey, que justamente pero ese es el no, pedo. güey. Justamente ese es el pedo, güey. Justamente ese es el pedo. No mames. No, pero es que chécate lo cabrón que está, porque la mayoría de científicos de esa época debieron decir exactamente lo mismo que tú, güey. Sí, no, o sea, de hecho, mi les, duda- ahorita vamos a ver. les quitamos Sí, güey. los 2 lóbulos y mira, felices como ranas y Al mira, 100. vámonos. Pero justamente Como raro. ¿Qué? 18 cuartos. güey, hay una... Aquí me voy a meter en temas personales Ok. para explicar que yo quiero tatuarme una medusa, el animal. Justamente porque la medusa es uno de los únicos animales que no tiene cerebro. Entonces, para mí es una representación total de la felicidad. Porque Uf, creo qué que lindo. es, en la ausencia de un cerebro, todo Prefrontales, es sobre todo. felicidad, entre comillas, ¿no? Porque realmente no hay nada. Oye, qué Pero- curioso, perdón. Sí. No, tú. Ah, que qué curioso que la fisiología es muy parecida a los pulpos y estos putos tienen 2 cerebros. De hecho. Sí, es muy Sí, pero interesante. están en familias totalmente Lo diferentes. que iba a decir es que ahora ya no tengo la duda del por qué se hacían. ¿Por qué se dejaron de hacer? Justamente, ahorita vamos a llegar a eso, Ah, güey. perfecto, ok. Yo quiero preguntar algo. Pregunta. Por ejemplo, a lo que tú dices, More. Sí. Si, por ejemplo. Lo siento. Me encanta que Tuvo que ver todo. voltea el logo. Antes no me dijo More Studio. Así te llamas, ¿no? Así. No, perdóname. More y tu nombre, tu apellido es Studio. Oye, estudio. Qué chingón. No, perdóname. Qué sutil. ¿Te puedo decir, Mor? Ok, ya. O sea, tú a lo que dices es que si no hay cerebro, hay felicidad, pero porque no hay procesos cognitivos. No hay Exactamente. racionalidad incluso, Sí, ¿no? o sea, Pero, espera, a eso voy. O sea, si no hay raciocinio, por así decirlo, ¿hay felicidad? no, creo yo que no. ¿Cómo puedes comprender Depende. que existe la felicidad si no puedes razonarla, si no puedes Exactamente. entenderla? No puedes saber si Porque es la felicidad es un estado de éxtasis, güey, al final. O sea, no hay racionalidad Exactamente. en el estado de felicidad. Por ejemplo, si a un perro que no tiene raciocinio le das un palazo, va a sentir dolor y ese dolor lo lleva a una infelicidad que él no lo interpreta como infelicidad, pero tiene una agresión. Pero con yo lo sí. cual, Por tanto, si no podemos estructurar la felicidad, no podríamos decir que estamos felices o que no lo sí, estamos. sí, por eso les estaba comentando que la representación de felicidad a través de la medusa es abstracta, justamente porque no sienten nada. O sea, yo lo interpreto como felicidad, pero ellos no sienten nada. Claro, sí, sí. Ok, O sea, ok. en general. ¿O eso crees? Ni sienten, Nada más. ni se sienten felices, ni se sienten tristes, ni se sienten nada de nada. Se vale. Ok, se vale, ok, se vale, sí. se Pues vale. eso, nada. Sí. Es un nada. Nada. Está en el mar, güey. ¿Qué más va a hacer? Y es... Bueno, no, Muy lindo. me cayó. Mientras que el otro chimpancé, Lucy, había mostrado el patrón opuesto. Pero parece que esto no captó la atención de Moniz. No, o sea, él nada más se centró justamente Sí, claro. en esto, ¿no? Egas Moniz tenía ya 65 años cuando se presenta a este congreso. Un reconocido prestigio como padre de la angiografía cerebral, que no sé si sepan qué es la angiografía cerebral. No. Es una técnica que permitía visualizar las arterias corticales a través de los rayos X. Ah, ya. Esto le valió un premio Nobel, por cierto. Ya, yo lo hice ayer. Este, Sí. Lo hubieras empezado por ahí. no, perdón, esto hizo... Rayos X. Ah, ok. Sí. Marie Curie. Oh, sí. Ulala. Perdón, esto le valió la nominación 2 veces al premio Nobel sin llegar a conseguirlo. Pero como veremos, la postura de Egas Moniz sería, yo creo, hasta Nobel, no creer. Ok. Hasta Me O sea, gusta. no era, o sea, este güey no era ningún Mindundis, o sea, no era alguien que no tuviera prestigio, era alguien pues muy famoso ya para ese tiempo. Ok. Al escuchar la ponencia queda muy impresionado por el cambio de la Mona Becky y según refiere Fulton años más tarde, y cito, el doctor Moniz se levantó y preguntó que si de la extirpación del lóbulo frontal impide el desarrollo de neurosis experimental, que esto es generar conductas anormales en animales, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Y elimina la conducta de frustración,
¿Por qué no sería factible emplearla para aliviar los estados de ansiedad en el hombre por medios quirúrgicos? Qué chingón. Pensando que quizás proponía la extirpación completa de lóbulos frontales en humanos, la reacción de Fulton fue, pues yo me imagino como de ajas, las barajas, ¿no? O sea, porque justamente se queda sin palabra para responderle a este güey. En realidad, el detalle de estos momentos del Congreso es un aspecto controvertido de la historia de la neurociencia, ya que Moniz nunca recordó haber preguntado tal cuestión y siempre minimizó la influencia que dicha comunicación hubiera podido tener en lo que aconteció meses después. ¿Por comunicación se refiere a eso? De Esa pregunta o perfecto, ese comentario ok. que hizo. O sea, se lavó las manos prácticamente. Justamente. Se dijo, ¿de qué? ¿De qué me hablan? Sí, o sea, justamente ¿quién fue dijo como... Chinga. Ah, sí, es una ponencia ¿Quién dijo de eso? mono, ¿no? Chinga, me preguntaron eso. No, escuché. Yo no dije nada. ¿A poco le pasaron micrófono al güey? Yo ni estaba. ¿Quién me oyó? Pues Yo ni nadie. estaba. No, es que no tenían 5 micrófonos como en el podcast. Güey, ni te topo. ¿Qué es un micrófono en ese tiempo? ¿No? Sin embargo, prácticamente toda la literatura científica considera el experimento de Fulton como la principal inspiración de Moniz para sus ensayos en humanos. Chon, chon, chon. Qué divertido. ¿Qué es lo que les decía hace rato? Les das un experimento en el que les extraes los 2 lóbulos frontales a un pinche simio y el güey dice, güey, está de huevos, está feliz, vamos a hacerlo en humano. Pinche vato estúpido No, y loco, pero es que, güey. mira, no sé si lo abordas, pero en su defensa de estos pendejos, hay un tratamiento ya de intervención quirúrgica que es el cerebro escíndido, que para los pacientes o las personas que tienen problemas de epilepsia, como al final es una cuestión bueno, sí, eléctrica, lo que hacen es prácticamente cortar el pinche, lo que une ambos hemisferios. Sí. Sí. Y entonces de esa manera interrumpen el flujo eléctrico y se reduce considerablemente la epilepsia, ¿no? Sí, de y, hecho lo, hay y lo hicieron en un gatos documental inicialmente, güey. muy Y una bueno película también respecto a eso. acerca de una niña que... Una disculpa, yo lo leí en un libro y... Ah, perdón. perdón. Sí, Perdón, perdón. no. Disculpe Digo, cada usted. quien. Literario. ¿Cuáles son sus fundamentos? Dice. Disculpe Cada quien por sus- verlo en un documental siendo fotógrafo. También sí. el cine Discúlpeme. es una buena fuente. Sí, claro. Bueno, nada más eso. O sea, lo que voy es que en su defensa hay métodos que de pronto se han tenido funcionalidad ya llevarlos a nivel humano. Y justo Claro. ya veremos, o bueno, escucharemos. Bueno, yo leeré, ustedes escucharán, que justamente ese razonamiento es el que se utiliza un año tal vez después Ok, para la lobotomía. continúa. ¿Quién vergas es Egas Moniz? Se estarán preguntando, ¿no? Lo escribí tal cual, güey. Se me olvidó Para que borrarlo. no se me olvide. No, lo puse para eliminarlo después, ya Sí, no lo sí, sí. eliminé. ¿Quién es Edgar? Man? Ah, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Quién vergas es Edgar Muñiz? ¿Quién? Moniz. Vergas. Ahí no es Edgar, es Edgar. Egas. 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 Muñiz. Edgar, todos diciendo Edgar. Sí, no, el pinche... Nacido en noviembre de 1874, fue nombrado Antonio Caetana de Abreu Freire, quien adoptó desde la infancia su nombre, el de Egas Moniz, por un antiguo héroe portugués que se remontaba a su linaje familiar. Esto porque un pinche padrino le decía, güey, siéntete orgulloso de quién somos. ¿No conoces a Egas Moniz? Y era un pinche portugués que fue un militante de su entonces. Este güey quedó tan impresionado que según el libro que leí, decía que iba con sus compañeritos en la primaria, no sé si primaria era, y decía, es que yo soy descendiente de Egas Moniz. Y desde entonces sus compañeros le comenzaron a decir Egas Moniz. Este güey pues le daba como cierto aire de prestigio y desde entonces y hasta su puta muerte le valió verga su nombre y pues utilizó Egas Moniz. Güey, que perdón, pero imagínate ese pedo. O sea, siendo niño, llegas y les dices, Eres descendiente Güey. de... Mi abuelo era Eka Muñiz. y todos los demás niños así como, sí, pendejo, sí. No, Ega neta. Ni Muñiz. siquiera lo conocían. Ahí va el pinche Ega Muñiz. Ahí va. Güey, ¿sabías que soy descendiente de Pancho Villa? Empezó seguramente de burla y el vato... No, güey, es que yo... Yo me imagino que sí, güey. Ega Muñiz, nene. No, o sea, estuvo tan cabrón No. que literalmente firmaba como Egas Moniz. Su nombre era otro, pero firmaba. Suena el nombre como de Egas Moniz. estandopero, güey. Sí. Sí. Sí, o sea, cualquier estandopero podría agarrar ese nombre. Es un nombre muy artístico, Egas ¿no? Moniz. Sí. Ok. Como George Orwell, que se llamaba... se llamaba Arthur Blair.
¿neta? Está más chingón su nombre. Güey, sí, La verdad, sí. eso te iba yo no sabía. Sí, es un Güey, seudónimo. 1984. Sí, Rebelión en la Granja. Buenísimo, Está muy léanlo bueno, por favor si no lo han leído. Y también Religión en la Granja. Rebelión. Pero igual busquen el otro, a lo mejor sale. ¿Qué dije? Religión y la Religión en la Es que Granja. eso es un libro muy... También habla de religión, fíjense. También habla de religión. No, pero ya, perdón. Perdón por la equivocación. Sí, pasa. Que Dios te pasa. perdone, porque nosotros no. Malditos cerdos. Güey, y nunca mejor dicho que Dios te perdone. Claro. Continúa, David, por favor. Tras su graduación como médico en 1899, permanece como profesor de medicina en Coimbra, en Portugal, 12 años. Gana la plaza como profesor de neurología en la Universidad de Lisboa y ocupa 33 años hasta su jubilación en 1944. Cabrón, no sé si le chingó. Sí, güey. 33 más 12 son un chingo. Sí, creo que si no me 45. podría equivocar, Son 45. pero se 45. jubiló como hasta los 52 años, más o menos. Gracias por el apunte. Ok, no, pues sí le... Sí, era un chingo. Chinga, no más. Chinga. Sí. No. Sí, no, pues si tienes 55 años trabajando. Sí, cierto. Bueno, Y. Bueno, chambeo Pero- le chingó, ¿no? Sí. Desde morro. Mató muy temprana edad. Egas Moniz fue un hombre refinado, con diversos intereses científicos, artísticos y también políticos. En 1990 resultó elegido al Parlamento portugués y se mantuvo en este durante 15 años. Fue embajador en España durante la Primera Guerra Mundial. En 1926, por cuestiones políticas, abandona su carrera y ya con 52 años se centra en investigación clínica, que es... Hitler le decían. Uy, fíjate todo el Sí, claro. paralelismo. Paralelismo. Sí. Bueno, Y fue- Hitler ya no vivió para eso. Y fue paralelos. De hecho, literal. Trepanaciones. Sí. No, bueno. Ajá. Moniz padecía gota. ¿Saben qué es la gota? ¿Quieres ver? Ah, No sabemos qué pero- es la gota. Es del alcohol, ¿no? No necesariamente puede ser consecuencia, pero como tal, la gota es un tipo de artritis que ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Prácticamente, pues... Y bueno, como ya veremos... Se le hinchan las bisagras. Se le hincha Las bisagras. las bisagras. Ok. Nada más. No, bueno, quiero creer. No quiero creerte. Esto ocurre desde muy joven y por lo mismo, o donde se centra este padecimiento es en sus manos. Desde muy joven, literalmente no puede utilizar las manos para hacer cosas, ¿no? Ok, sí, yo también dije. Para qué muchas cosas. Para lo que quiera usar sus manos, ¿no? Inició sus primeros ensayos de angiografía cerebral en ese año, en Güey, 1926. perdón. Es que imagínate si se hubiera dedicado a boxear, no mames. Güey, unos pinches palos hubiera tenido en las manos. O con la cabeza, ¿no? la cabeza igual. A él iban a hacer a quien tendrían que... ¿Es permitida la cabeza en Ari? No. O sea, discreto sí. Sí, discreto no sé si se puede dar el cabeza. Un arrimón, dices, Genare, ¿no? Un arrimón nada más. También. Las dos. Por eso. Ah, ¿de qué cabeza hablábamos? MMA. Amigo. Todo Amén. permitido, todo. Exactamente. Continúa, David. Ok, inicia sus primeros ensayos en angiografía cerebral con la ayuda de un recién graduado, Almeida Lima. Tras muchas pruebas, Moniz y Almeida llevaron a cabo la primera angiografía cerebral en perros inyectando sales de litio y estroncio. De los animales pasaron a cadáveres humanos, trabajando en condiciones poco Este propicias. pedo empezó mal, güey. Sí, güey. Ya valió, güey, verga. es que los trastornados eran ellos. Sí. O sea, ese pedo de chinga, sirvió con mi gato. Y con tu perro también, güey. Y sí, Hay que probarlo con tu prima. Exactamente, exacto. Es así como, yo tengo un primo que irá, no, Una semanita, ¿no? al chile, no, luego se pone bien loca. No, mira, hay que quitarle así el cerebro así completo. Para ver qué pasa. A ver qué pasa. De hecho, me dice que le gustan las medusas para que se sienta identificada. Bueno, ya ni se va a sentir, pero Ni va a sentir. justamente. Ok. Bueno, con cadáveres humanos, ¿no? Con cadáveres humanos. Cadáveres humanos. Trabajando en condiciones muy poco propicias, Moniz inyectó a los cadáveres en el departamento de patología
del Instituto de Anatomía y después transportaba las cabezas, las No puras mames. putas cabezas sueltas. Las puras chingadas mollas, como, Sí, güey. como comida de perro, güey, ¿no? Así nomás. Sí, güey, las transportaba en su limusina a través de las calles de la ciudad hasta su laboratorio, siempre temiendo, como él remarcaba o remarcará más tarde, que un accidente de coche lo descubriera lo que acarreaba, ¿no? Sí, a huevo. Es decir, Güey, como... imagínate a ese güey metiendo las cabezas a la limo, así como... Con permiso. Le ayudo. Espérate. No, gracias. Yo puedo solo. Quise ejemplificar, güey. Ah, ok. ¿Y Qué, para qué qué le- qué buena interpretación, madre. Ya pasaste de hacer esto a pararte y caminar por el puto estudio, güey. No mames. Vas progresando, pero qué bueno, ¿no? Con permiso. Disculpe, no lo vaya a manchar de sangre. No traigo cabezas. Traigo elotes. Cosas así. Son calabazas. Aquí en Europa ni hay eso, pero ya después conocerá qué son los elotes. Güey, que de repente llega la limo y es así como... ¿Me pasa el ojo? Porfa. Ese. O aunque no, solo me interesa el cerebro, pero para que no se vea mal, joven. No quiero saber dónde tenía la cabeza metida ese güey. No En las vieras. cabezas. Se ponía a jugar, no, a ver dónde estoy. Como el del topo, ¿no, güey? ¿Se ven ya sus estas arterias? No. ¿Otro? ¿Se ve? Pero Ahora qué tiene ca- una lesión. Chécale si sí se ve. Qué cagado que pasamos de la medusa al pulpo por lo de las dos Sí, cabezas. sí, güey, sí. De los dos Cuando lo cerebros. dijo dije, güey, lo voy a Qué retomar. huevo, qué bueno. Prosigue. Ya en la clínica el esfuerzo valía la pena y algunas radiografías de la cabeza comenzaban a enseñar detalles anatómicos de las arterias nunca vistos en placas. En junio de 1927 tuvo la primera radiografía nítida de las arterias cerebrales de un paciente del que se sospechaba un tumor. Digo, la intención de esto, fuera de sus pinches métodos que utilizaba, pues era justo aportar algo a la neurología de ese entonces. Fuera de decapitar cabezas y andarles paseando por la ciudad, sí tenía un interés ¿En una científico. limusina? En una Será. Oye, es que eso es bien gangsta, güey. Ay, sí, no mames. Sí, o sea, O sea, apenas agarraron un pendejo que transportaba un cuerpo descuartizado en una pinche bolsa con un diablito, güey. Este hijo de puta movía cabezas en limusina, güey. Sin pedos, Eso es sin- sin bronca, güey. o sea, Bien ¿cuándo te gangsta. ibas a imaginar que un güey traía a alguien en una limusina? Exacto. Gente Así muerta. como... Bueno, no sé, ahorita no sé. Bueno, sí. Bueno, sí. No, pero si ves un güey en limusina, no piensas seguro trae dos cabezas. De No hecho, mames. de hecho. Tendrá De cabezas de dinero, ¿no? Sí, güey. Digo, esto lo resumí mucho, pero hace varios experimentos, ¿no? Ah, perfecto. O sea, este güey le talachó. Otra vez, por supuesto, talachó y troceó, ¿no? Pero... Le macheteo. gracias, estaba buscando esa palabra. Pues sí, le machito. La sistematización demostrada por Moniz en su trabajo sobre la angiografía cerebral, ¿Qué? así como... La geografía. La angiografía Uy, cerebral. Angiografía cerebral. La angiografía. La Ay, ay, ay. angiografía. Sí, la angiografía. Sí. Así como sus ensayos previos en animales y cadáveres, contrastó las prisas que rodearon a las leucotomías y la fundación vaga y nebulosa sobre las que se apoyó. Digo, porque al fin y al cabo, con respecto a la angiografía, este güey sí tenía una hipótesis científica bastante fundamentada, cosa distinta que veremos ahorita con la leucotomía, como antes se conoció la Yo me leucotomía. perdí un poquito. ¿Puedes repetir qué es la angiografía? La angiografía cerebral es una técnica que permitía visualizar las arterias cerebrales a través de los rayos X. Ok. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Lo cierto es que en 1935 Egas Moniz vuelve del Congreso de Londres, decidido a ensayar a toda ¿De costa. dónde? De Londres. ¿De dónde volvió? Ah, ok. Decidido a ensayar a toda costa un método quirúrgico sobre los lóbulos frontales, con la idea de encontrar una nueva cura que calmase la agitación de los enfermos mentales más afectados. Esto principalmente a personas con esquizofrenia. Ok. Para ello necesitaba dos cosas: unas manos sanas Y un esquizofrénico. y pacientes Literal. psiquiátricos. A huevo. Moniz vivía atormentado por la gota desde hacía décadas y sus manos hinchadas, ulcerosas, eran incapaces de operar. Pero contaba con las ágiles manos de su discípulo y colega Almeida. Para lo segundo, dispuso de la colaboración del jefe de psiquiatría, José de Matos, quien dirigía el hospital psiquiátrico Miguel Bombarda y quien le proporcionaría a los primeros enfermos con muy poco entusiasmo, siendo poco partidario de la iniciativa y considerándola una intrusión de los neurólogos en el campo psiquiátrico. Pero aún así se los dejó, Sí. güey. Exacto, es como...
yo no estoy de acuerdo contigo, Pero hijo están de 5. puta. Pero Pero mira, hazlo. tengo estos 10 güeyes que, híjole. Ay, Mm. chinga tu madre. Sí, justamente. Llevan a cabo unos ensayos iniciales sobre el cerebro de un cadáver y el 12 de noviembre de 1935 se arriesgaron con la primera operación en el servicio de neurología del Hospital Santa Marta de Lisboa, que era donde este güey era director. Vaya, Ok. ¿no? Y la paciente era una mujer de 63 años diagnosticada de melancolía con ideas ansiosas y paranoides. Llevaba 3 años hospitalizada. Sí, güey. Así lo nombraban. Ok. Sí. Y ahorita vamos a ¿Qué ver. pedo? Güey, es Otro que tipo de nombre esa es una extraño, contradicción. sí. Bueno, ahorita vamos a ver. Intérnenme, por favor. Llevaba 3 años Hospitalizada. hospitalizada, pero 2 décadas atrás estuvo recluida 1 año y medio. Creía que los vecinos y la policía le perseguían y había denunciado a su médico y farmacéutico de intentar envenenarla. Sufría de alucinaciones auditivas y extrañas sensaciones por el cuerpo, y tendía a caer en violentos ataques de ansiedad acompañados de llanto y agitación. La intervención quirúrgica transcurrió en los siguientes términos. Se le cortó el pelo y rasuró la cabeza la noche anterior. Y a la mañana siguiente se le limpió el cuero cabelludo con alcohol. Administrándole novocaína como anestésico, también se le aplicó adrenalina para reducir el sangrado. Bajo la estrecha supervisión de Moniz, el cirujano Almeida, ayudado por un asistente, taladró dos orificios en la parte superior delantera del cráneo, uno a cada lado, por donde se insertó una jeringa para inyectar alcohol puro en el interior del cerebro. A la madre, ajá. El objetivo era destruir ciertas partes de la materia blanca que, en opinión de Moniz, correspondía con las conexiones responsables de los pensamientos e ideas fijas malsanas. Qué No. cabrón. Decía, Bien Cabrón. científico O sea, el vato. ya sí, sí, sé, sí. güey, Sí. ya sé. La muerte de estas fibras se produjo por la intensa deshidratación causada por el alcohol. Ah, ¿será? ¿Será? Sí, no le introdujeron chela, pero vaya. Pero sí pasa. Pero pues, suele pasar. La muerte... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ya, guau, guau, spoiler, guau, 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 spoiler. No. Spoiler alert. No. La muerte anda cerca. Como veremos El en los diablo siguientes anda capítulos. suelto. Como decía el Egar. La operación duró escasamente unos 30 minutos. La paciente tuvo fiebre durante unos días y una vez superada la fiebre, se le transfirió de vuelta a Bombarda. El seguimiento posoperatorio fue llevado a cabo por el psiquiatra Barahona. 2 meses después, en enero de 1936, el estado de la mujer era el siguiente, en palabras de Moniz. La paciente se comportaba como normalmente. Está muy tranquila, sin ansiedad aparente, Aún gesticula un poco exageradamente. Buena orientación. La pichuña. Es lo que yo me imaginé. A ver, amigo, hazlo para la cámara, por favor. No, ya pasa. Sí, le salió mejor. A ver, güey. A ver, Bere, por favor. Ok, ya. Conciencia, inteligencia y conducta intacta. Humor ligeramente triste, pero en alguna medida justificado por su Humor preocupación. ligeramente culero, ¿no? Ligeramente. Güey, Eh, ¿cómo chingados mides eso? Sí, güey? por eso. Exacto. Por eso Ya lo sé, No, güey, ya no, lo sé, ya lo sé. Pero en alguna medida justificado por su preocupación respecto al futuro. Está medio triste, pero es normal, Pero está dice, ¿no? preocupada también. Buena apreciación de su estado patológico. Buena apreciación con respecto a su estado patológico previo. No, o sea, haciendo una comparativa, está menos mal, pues, ¿no? Ay, Exacto. medio bien, medio mal. No está mejor, está menos mal. Justamente, sí. Sí. Ah, güey. No hay nuevas ideas patológicas u otros síntomas y a mayor parte de sus ideas paranoides anteriores, en principio, se han ido. Dice, aparentemente, ideas paranoides tampoco tiene. Simón. Es decir, después del tratamiento, la ansiedad y la inquietud de la paciente han Inquietud. declinado. Espera. Aquí tengo una duda. O sea, después de estar así como... ¿Cómo te das cuenta que no tenía como pensamientos paranoides, sabes? O sea... No podía ni hablar, cabrón. Exactamente, ¿no? Ya, ok. Pero es que justo por eso es como... No reporta nada. Está quieta, no, pues, no, Ya no, está bien, ya se lo pueden llevar a su casa. no ha de tener nada. De alta. Sí, vámonos. Eh, No hay respuesta. Sí. Ok. Así andaba ella. sin embargo, bueno, digo, también le hacen ciertos testeos respecto a
sus modos de hablar, y la paciente sí puede, digo, fuera de los chistes, puede comunicarse. Sin embargo, la paciente nunca abandonó la institución. Ok. Ahí se murió. No lo reporta, pero seguramente sí. Sí. Ok. Desde una perspectiva estrictamente biológica, Moniz tenía el vago convencimiento de que ciertos circuitos patológicos del cerebro se hacían fijos y reverberantes, anormalmente estabilizados, ¿no? Es decir, los pensamientos o la angustia, la sintomatología se establece y se mantiene, ¿no? Claro. Dando lugar a ideas fijas y obsesivas cargadas de angustia. Entendía que estos circuitos estaban localizados en los lóbulos frontales, la parte más humana del cerebro, dice. La consecuencia de su hipótesis La es parte que... humana del cerebro. La parte más humana del cerebro es lo que le estamos poniendo en su madre para Justamente. que estén tranquilos. Literal. La consecuencia de su hipótesis es que destruyendo estos circuitos anómalos se eliminaría la causa de los delirios y pensamientos anormales. Dañando Los parte de la delirios. materia blanca propiciaría la desconexión de los lóbulos frontales con el tálamo y otras estructuras cerebrales inferiores responsables de las emociones, haciendo que las posibles ideas fijas supervivientes perdieran su carga emocional. No es decir, justo Sí, que sí, sí. disminuyera, ¿no? Perdón, pero es que no mames, lo tengo que decir. El al que le urgía una lobotomía era ese güey. Sí, no O sea, mames. Una trepanación. Una sí, trepanación. güey. porque- Era patología analizando patología. Ya sé. Sí. Exacto, güey. O sea, es un güey que está mal y que está haciendo cirugías a otros güeyes que están mal, tratando de curarlos, entre Pero es que, comillas. o sea, Hasta la fecha. ajá, justamente. En exacto. su defensa, por ejemplo, y alguna vez lo vi en un podcast ahí, de que la posible crítica al proceso para atender el cáncer, por ejemplo. Que al final es echarle un chingo de radiación, güey, para matar a esa madre, ¿no? Claro. Y entonces, a lo mejor en un Leyendas momento... legendarias. Y la En un radiación momento, que hace. no sé, un podcast. En algún momento va a aparecer una pendejada y estoy también, no lo había puesto a pensar, pero, o sea, sí dije, es una mamada, güey. Pero obviamente, bajo esos recursos y en el nivel que él estaba, porque pues me funciona, chingón se queda. Sí, ¿no? era lo que tenían en ese momento. Quizá claro, güey. sería muy apresurado nosotros juzgar a esas personas. Sí, totalmente. O güey. sea, sí eran pendejos, pero... Pero al final Pero no lo sabían. era lo que tenían al Era lo momento. que había realmente. Sí. Sí, bueno, para poner en contexto a nuestros Televidentes. videntes en Radio YouTube, escuchas. en YouTube, En radio. básicamente lo que se hace YouTube. en una quimioterapia es llenar de radiación a una persona para matar las células en general de esa persona. Entre ellas las del Entre cáncer. ellas las Las cancerosas. Y entonces esperar que todas las Que sobreviva, cancerígenas güey. hayan muerto y entonces se cure del cáncer. Justamente es lo que se hace, pero no por eso está bien, ¿no? Claro. Sí, es como tener un pinche de güeyes antisociales en cierta región y aventar una pinche bomba atómica para Sí, que, o sea, que todo se chingue. pasándolo al cuerpo es, yo me corté, vamos a amputarte el brazo para que deje de sangrar. Chinga tu Sí, madre. claro. Por ejemplo. Y sea, funciona. Sí, Sí, pues sí va a funcionar. Obvio. Continúa, David, por favor. Ok. Estamos ante una conjetura demasiado general e imprecisa que no refleja el estado real de los conocimientos neuroanatómicos y fisiológicos de la época. Wallenstein, un historiador, entiende que en su revisión de la literatura sobre lóbulos frontales, Moniz simplemente extrajo lo que era útil para su argumento e ignoró el resto. Ujú. ¿No? Un Ahí sesgo está, de confirmación, exactamente. justamente. Exactamente. Que era lo que yo mencionaba en el podcast pasado sobre una... Que qué bien le fue el podcast pasado. Sí, muchas gracias, por Gracias. todos Gracias. los Gracias, comentarios sí. y todas las El conductor visualizaciones. estuvo perfecto, todo bien conducido, bien armado, bien Hicimos hecho. buen remate, hicimos Sí. una buena mancuerna los Pero demás bueno, de la mesa. regresando a lo que yo había dicho anteriormente, era justamente esta frase que dice, básicamente que las evidencias encajen en alguna teoría y no que tus teorías encajen en Encajen, sí. en alguna evidencia. Güey, Justamente por esto, porque... en ese momento todavía no analizaban el sesgo de confirmación. Sí, pero te No, das... porque- Pero, o sea... Porque que no quién les- sabe si algo exista. lógico, sí es algo lógico a tener en cuenta en el momento en el que estás analizando algo. Es como las investigaciones que se hicieron con el COVID y decían, por ejemplo, que fumar aumentaba la posibilidad de que te diera COVID. Y era como, a ver,
su investigación. A continuación escucharán un sesgo de Sí, confirmación pero bien respecto al cerdo, consumo de, cabrón, bien de macizo. tabaco. Y ahorita te voy a explicar por qué no. Sesgo de confirmación. Lo que hicieron es, de todas las personas que habían tenido COVID, ¿cuántas fumaban? Ah, un chingo. Ah, sí, el fumar te causa COVID. Y es como, no, pendejo, agrava los síntomas del COVID. Pero no por eso te da más COVID si fumas. No. O sea, justamente había un sesgo porque ellos estaban viendo lo que querían ver. Ok. Claro. Pero no significa que... Leyendo. sí, es como si yo te dijera, güey, ¿tomas jugo de naranja? Sí, todos los días. ¿Tienes cáncer? No. El tomar jugo de naranja alivia el cáncer. ¡Chinga Previene tu el madre! cáncer. O sea, no es... O sea, no porque tengas una cosa y no tengas otra, van empalmadas. Sí, hay para una decir, A ver, "Sí, tenemos esta a la es solución". nutrióloga. ¿Previene o no previene el cáncer? No, no previene el cáncer. Pero, a lo que dices, por ejemplo, Si quieres te More. puedes acercar a Nick. A lo que dices, More, que, o Ya sea, no tuvo que ver para atrás. de hecho Sí, sí. sí, sí. Sí lo hizo, pero no te fijes. O sea, por ejemplo, a Tú, lo chico. que dices de, por ejemplo, del COVID, ¿no? O sea, no hay tanta información en la actualidad sobre la enfermedad, que era lo que no había en este caso, ¿no? O sea, no había como tanta información, entonces tomamos lo que tenemos. O sea, vemos a una persona que hace la diferencia, por así decirlo, que no es un porcentaje de población que pueda... Significativo. Significativo, exactamente. Y pues lo tomaban, ¿no? Entonces yo creo que... eso es Pero, lo que pasaba, pero ¿no? fíjate en lo que está diciendo David, porque está mencionando justamente que Moritz, Ujú. Moniz. Moniz, Edgar. era el único Edgar. que decía, sí, esto sirve para esto. Y justamente nos está hablando de otro autor que decía, güey, lo que está haciendo este güey es agarrar lo que él quiere y meterlo a su investigación y decir, sí, avala lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo no? Entonces, justamente es este pedo de no todos, afortunadamente, estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Entonces, Después. había personas que pensaban un poquito más lógicamente y decían, este güey la está cagando porque no está viendo estas variantes. Claro, O existía una objetividad respecto Exactamente. a esta situación. Entonces, pues había un sesgo Sí existe. con este güey. Continúa, por favor. David, Pero ya bueno, que te vimos vamos con David. Interrumpido de manera brusca. Observó que los lóbulos frontales, sin importarle... Perdón, no obstante, Moniz escribió que no creía en una estricta localización de la actividad mental superior dentro del cerebro. Sin embargo, en un errático y casi absurdo comentario, planteó que todas las partes del cuerpo, cerebro, sistema nervioso, nervios periféricos y glándulas, contribuían a la actividad intelectual y a la personalidad. Es decir, este güey no era localizacionista, no decía, sí, las funciones... Sí. O sea, me parecen bastante absurdo porque este güey centrándose en los pinches lóbulos frontales dice, pero de todas formas, pues la personalidad la estructura todo el puto cuerpo, ¿no? Sí. Agua, mi niño. Como veremos, así a conveniencia de Moniz, adoptaba una postura holística o una localizacionista para fundamentarse, influenciado realmente por la conferencia de Fulton, como dicen algunos. Después de la primera intervención, Moniz y Almeida se animaron a repetirla sobre 7 pacientes más, a menudo practicando múltiples inyecciones de alcohol en aquellos que no respondían favorablemente en un principio. Es como, le falta más alcohol. Dale más. Hay que Dale echarle más más. alcohol. Todavía no queda. ¿Quiere seguir bloqueando? Güey, esa es una mamá. ¿Todavía te sientes triste? Sí, no más. Y el güey... Güey, Sí, échenle más alcohol. es que ese es el pedo. Está que llorando, ponle más. La mayoría de pacientes, no sé si de este estudio, pero la mayoría de pacientes que sufren alguna intervención quirúrgica cerebral suelen estar despiertos justamente para estar Saber si revisando no le chingaron algo. Exacto. Todo el tiempo tienen que estar revisando. No, sí. Por eso hay cirugías en las que los güeyes están tocando guitarra y acá, y entonces si algo falla va a ser porque se va a quedar así o va a ser una pendejada. Exacto. Tienen que poner a prueba. Sí, y de hecho son operaciones a... No, o sea, no, Cerebro abierto. Ajá. Normalmente hay un examen cerebro en el que se- Bueno, cráneo abierto. Sí, dije, no. Cerebro abierto. Y el cerebro así. Pinche Ya se nos libro. murió. En mariposa. No, hay un
un examen en el que se les van mostrando algunas tarjetas y ellos tienen que ir indicando lo que están viendo. Sí, claro. Durante todo el proceso en el que evidentemente hay una anestesia, etcétera, pero la anestesia es local y no para todo el cuerpo. ¿Cómo se dice, licenciado? ¿Cómo se dice qué? Anestesia local y la otra, la que es para la que te duerme total. General, creo. General. Ah, muy bien, gracias. Anestesia local y anestesia general. Mira Se la lo dijo. complejidad. La complejidad de las cosas, Sí, de, sí, de sí. la vida. Continúo. Los mayores beneficios se observaron en un paciente con predominio de síntomas afectivos, en oposición a los esquizofrénicos resistentes a la mejora, en los que apenas se mostraba cambios en sus delirios o alucinaciones. Es decir, los mayores cambios se veían en sintomatología afectiva, ¿no? Emocional. Ok. Con los neuróticos. Sí, dando pie a refinar sus criterios de selección. Es decir, aunque en principio la idea de la intervención era dirigida para personas con esquizofrenia, dijeron, chinga, nos está funcionando con depresivos, que principalmente, pues mandemos a la verga a los esquizofrénicos. Ok. Que justamente, perdón por hacer Dale. otra, Es tu otra, podcast, otra Moy, es tu aclaración. podcast. Es tu Pero podcast, sí, sí. justamente estamos hablando del lóbulo frontal en el que se suelen integrar todo este tipo de cosas, como ya lo decíamos antes, Sí. todo el carácter de la persona. Y en un esquizofrénico, las descargas eléctricas dentro de el cerebro que se suelen dar en los episodios esquizofrénicos. Cuadros. Psicóticos, pero... Cabrón, Sí. Cuadros dije, psicóticos. ¿cuáles son esos? Psicóticos. No, bueno, psicóticos, perdón. Hasta la nutrióloga. Psicóticos. Me imaginé la escena del burro cuando se está lavando, o sea, que el Shrek haciendo su desmadre y el burro Sí. así como... Psicóticos, dice. No, Muy perdón. buena puntuación. Pero a lo que iba es que este tipo de descargas energéticas, eléctricas, como le quieran llamar. Energéticas. Dile cómo se dice. ¿Eh? Dile cómo se llama eso que estás diciendo. Psicóticos. O sea, energías psicóticas. Energías psicóticas. psicóticas. Suele- Por si no me escuchaste bien, psicótico. Continúa, More. Suelen agravar justamente todas las neuronas del cerebro y no únicamente las que están centradas en el lóbulo frontal. Claro. O sea, en estado psicótico. Cuadro. Ok, ya, prosigue. Ok. Prosigue, prosigue. En el séptimo y octavo caso se produce un cambio sustancial en el procedimiento quirúrgico. El uso del alcohol tenía algunos efectos secundarios indeseables. La inyección con jeringa destruía y esclerotizaba, es decir, hacía como... La ponía tiesa. Sí, ajá, prácticamente endurecía ¿Qué? los tejidos. Oye, yo quiero uno de esos. ¿Qué? Y después le llamaron ¿Para Viagra. acá abajo o qué? ¿Para aquella cabeza o qué? pierna. Ah. Y esclerotizaba otras zonas cerebrales indeseables no elegidas. A partir del octavo paciente, Moniz empleó lo que denominó un leucotomo, un instrumento de acero en forma de estilete hueco. ¿Qué es un estilete? Es como... Una jeringa. Sí, sería, para rápido, una cosita larga con un hueco. Bueno, es que un estilete en términos... Hay muchas Un cositas popote. largas. Ah. Ajá. Como un popote Exacto, con un exacto. hoyo, ¿no? Ajá, O- en forma de... Un popote con un hoyo, mamá. Hombre, Normalmente dos, pero... No más preguntas, señor juez. he visto pocos. He visto pocos, Popote. pero creo que me puedo imaginar algunos. Me hago una idea más o menos de lo que sería un popote con un hoyo. Me debería un popote normal con un hoyo extra. Ah, ok. Ok, Disculpen mi ignorancia. ok, ya. Ya, prosigue. que se insertaba en el interior del cerebro. Una vez en su posición, se presionaba la empuñadura y entonces a través de una ranura, que había en el extremo, sobresalía un hilo metálico formado por un lazo rígido de medio centímetro. Es decir, estaba esta madre así. Si quieres hablar al micro para que te escuche. Perdón, era justo como un popotito que tenía un hoyito y en el que salía un hilo de metal. O sea, no es mame que es un popote con un hoyo. Ajá, prácticamente, un popote prácticamente. normal con un hoyo. Sí. Ok. Sí, Ay, tú ustedes burlándose. imagínate una jeringa en Estoy el que pendejo. al presionarla sale un hilo metálico Ujú. y ese hilo metálico lo que hacía era
Para los que crecieron en zonas rurales, lo que la pinche perrera lleva para llevarse a los animales. Justamente. Una pinche riata dentro de un tubo, güey. Sí. porque No, nos es que aquí Sí. no tenemos perrera. ¿Qué es perrera? Los perros son libres, chingada madre. Chinga, ¿tienen perros de mascota? ¿Cómo? No, si andan libres, se comen hasta los coches, yo he visto. Ajá. Ok. Se giraba el leucotomo, es decir, esta mamada salía, lo giraban. Y el lazo rebanaba un corazón de materia blanca de 1 centímetro de diámetro. Es decir, salía el hilo, lo apretaban, giraban y lo que hacía era, pues literalmente solo Sacar. cortar cierta parte. No completamente, sino literalmente quedaba colgando una Como parte. pinche pesca, ¿no? Sí. Ok. De 1 centímetro de diámetro. Se retraía el hilo y se sacaba el leucotomo, dejando como huella el trocito de cerebro seccionado. Como les digo, o sea, no lo cortaba completamente, nada más mochaba una parte. Y lo pues. dejaban así volando. Literalmente, sí, lo dejaban, bueno, prácticamente. Un padrastro en el cerebro. Prácticamente, güey, sí. Qué buenos eran los médicos de ese tiempo, güey. Sí, cabrón. Para que veas, Güey, güey. sí, porque... bueno, obviamente es Sarcasmo. sarcasmo. Sí. Pero básicamente Totalmente. lo que hacían era meter una jeringa, salía un popotito, como ya lo dijimos varias veces, salía un ganchito, un hilo, y lo que hacía era rebanar un poquito del cerebro. Decían, ¿ya está bien? No, vamos a rebanar otro poquito. Justamente. ¿Todavía Otro te poquito. sientes triste? Y de repente, señor, no nos queda cerebro. No, chingale el corazón de una vez. Algún órgano No, es que cualquiera. la depresión está en el corazón. Yo escuché al. A mí me duele el corazón. Tiene piedras en los Exactamente. riñones, se los chingamos de una vez. Debe de estar correlacionado. Yo me acuerdo de una escena de Los Simpson cuando de las estas de ¿cómo se llamaban? De Casa del Terror. La casita del terror. Ajá, Casita del Terror, gracias. Que hay una donde Flanders es el chingón, supuestamente, y dicen, mira, te quitan un cacho de cerebro, pero te dejan quedártelo. Y entonces sale un pedazo del cerebro en un bote como de Morfol o algo así. Y a lo mejor pudo haber sido como un... Podría ser una referencia. Una sí. Sí, representación, de claro. satirizar eso. Vale, continuando. Generalmente Moniz mandaba cortar entre 3 y 4 corazones a cada lado del cerebro, repitiendo la intervención si no obtenía la mejora esperada. 3 y 4 corazones a cada lado Sí, del o sea, cerebro. entre 6 y 8. Corazones se le llamaba a las pequeñas. Ya entendí, a partes. los fragmentos, Ajá, a Sí, los a los Ok, pedacitos ok. que cercenaba. Ok, disculpen mi ignorancia. a las mollejitas. A las mollejitas, sí. Exactamente. Me encanta que todo lo cambias a muy coloquial. Pues es Sí, para sí, sí, nosotros. está bien. Claro, no, excelente. Repitiendo la intervención si no obtenía la mejora esperada. Moniz y Esperada. Almeida bautizaron a esta nueva técnica como leucotomía. Leucos de blanco y tomía de cortar, ¿no? O sea, porque cortaban materia blanca, pues, ¿no? En marzo de 1936, Egas Moniz presenta a la Academia de Medicina de París los resultados de 20 enfermos mentales intervenidos. El balance es de 7 pacientes recuperados, 7 pacientes mejorados y 6 pacientes sin cambios. En el boletín de la Academia de Medicina. Perdóname, ¿tienes el dato del periodo de esto? O sea, a lo mejor solamente hiciste la prueba y en un mes ya te fuiste a dar la ponencia y diste ese resultado. ¿Cuánto tiempo había Fue pasado? un aproximado Fue de un 2 años, de 1935 aproximadamente. O sea, a 2 1900. años ya del resultado, o sea, ya habías dado un seguimiento. Ah, no, o sea, no. Entre 2 años llevó a cabo estas operaciones y prácticamente un mes después Ok, se fue o sea, al puto no hay congreso. garantía de que güey, realmente no hubo quedaron seguimiento bien. postoperatorio. Ok, Sí, no, ok. porque estamos hablando de que en el 35 fue cuando empezó a hacer sus experimentos. Y en el 36 ya estaba dando resultados. Sí, comienza a finales Fue- del 35 en el 36. Suponiendo que ya empezó comienza. en enero del 35 y terminó en diciembre del 36, pone que son 2 años. Por mucho. Pero, sí, o sea, estamos hablando de aproximados. ¿Qué pedo? Luego continuó con más casos y más publicaciones. Al final de 1937 había publicado una monografía, un libro y 13 artículos, en uno de los cuales acuñó el término psicocirugía. Juárez le llama.
Se mamaste, chiste localito, pero... Ok. Despuntó así una trayectoria que culminaría en la concesión del Premio Nobel en 1949. Ah, cabrón, ¿a qué? De La Paz. De La Paz, seguramente. De medicina, por supuesto. De los buenos métodos, güey, sí. Sí, O sea, pero fue- sí lo ganó. Sí, le dieron el... Como les dije, hizo todo este pedo de la angiografía cerebral. Lo nominaron 2 veces al Nobel. Ok, y no los ganó. Y por esta puta mamada le dieron el puto premio Nobel. Ha sido, no sé si el más, pero sí uno de los premios Nobel más controvertidos de toda la puta historia. Controversiales. Controversiales. Pero supongo Totalmente. fue controversial en este momento de la historia. Claro. A finales de los 1900... Hasta que llegó Obama, güey. Ah, sí, a huevo. Y Obama exactamente dijo, los... es... Ay, perdón. No, perdón. Pero es que es exactamente a lo que iba, porque en este momento de la historia Sí, ya era no. como radio, rayos X, todas las aportaciones eran verguísimas. Era como, yo soy más vergas, pum, 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 pum. Y de repente llegamos Pedazos de cerebro. a 2020 y es como... Estamos vamos en a darle el 2022, premio güey. a quien sea. Sí, ese güey está haciendo algo. Es como el premio va. de literatura que se le dio a quien, a Bob Dylan. No. Creo, no me acuerdo quién, pero sí a un personaje. Fue una Ah, mamada sí, sí, porque sí, sí. estaba, Sí, creo que fue Bob Murakami y no sé quién aquí nominados y... Pero tenía buenas rolas, güey. Ay, no mames, pero bueno, ok. Sí, No, entiendo. y justamente, digo, como pequeño paréntesis, a finales de los 1900, ya cuando la lobotomía, por supuesto, está desfasada, justamente varias personas o varios Desacreditada. familiares a los que sus familiares se les practicó la lobotomía dicen, güey, esta es una mamada. No me acuerdo cómo se La le llama. práctica no, el que me regresaron. Justamente. Y decían, güey, nosotros no aceptamos que por esta mamada se les haya dado el premio Nobel. Claro. Y justo lo que dicen, entendemos su descontento, pero también entiendan que era una cuestión contextual. Ahora, Nosotros no aceptamos o rechazamos estas prácticas, pero sí es puramente contextual. Es lo O que sea, dicen. ellos claro. dijeron, ¿es una cuestión contextual? no le pegues a la mesa, Cristian, se escuchan. Es que me enojo, güey. Bueno, puedes hacerle así. Me enojo. Le voy a hacer Dinosaurio. así. Le voy a- No, o sea, ellos en ese momento no decían eso, pero en Sí, años 50 años ¿Por qué me después. dijo David que sí? No, o sea, en- 50 años después, cuando los familiares comienzan a recriminar, dicen, sí, nosotros no aceptamos este tipo de procedimientos en la época o actualmente, pero el momento en el que se lo dio, en 1949, tenía factores para que se les diera, ¿no? Sí, estaba validado de alguna manera. Sí. O sea, por decir, los nietos de los pacientes decían, es que mi abuelo está... Los hijos, tu hermana o el papá, no, o el hijo. O el la tuya. También. Pero es eso, o sea, como pequeño comentario, ¿no? Ok. Extra. Gracias, David. Eh, Muy valioso. igual, si quieren investigar un poco al respecto, hay un documental que se llama Monos como Becky. El director me parece que es Joaquim Jorda, un catalán, en el que habla sobre todo esto, acerca de la historia de Egas Moniz y demás. Ok. Lo vamos a buscar, David. No, en digo, nuestra casita. si les interesa profundizar. Si ¿no? les interesa, ¿sí, no? Ahí Sí. déjenlo. Sí, su sesgo de confirmación no les hace ir a otro lado. Ahí vas, ahí Exacto. vas. Ahí vas. Estuvo bien vergas ese capítulo. Me gustó también Sí. el de Unicornio y otras desilusiones. Qué gran capítulo. Sí, ya has dicho bastante sobre Que eso. aquí vamos a hacer una pausa rápida para recomendarles todos los capítulos anteriores, independientemente del nombre que tengan. Todos los capítulos anteriores de Parasimpáticos Parasimpáticos. están muy buenos, véanlos. Todos. A Un lo favor, mejor- un favor. Vean el Cerro de la Estrella. Me llevó un chingo a hacer la puta investigación. Aunque se Pobre pasen y cosita reproduzcan fea. y váyanse a limpiar o algo, pero que tenga Escuchen. algo para que... También suscríbanse, comenten y denle like. Ajá. Comenten principalmente, eso nos ayuda bastante. Sí, sí. La sí, verdad sí. es que sí. Saludos. Bueno, continúa, David. Continúo. Parece que Moniz tenía mucha prisa, porque cuando escribió los resultados y los publicó en esta monografía, apenas si describió a los pacientes. Están descritos de forma muy inadecuada, muy somera, o sea, muy Sí, claro. superficial. No indicaba si podrían funcionar normalmente en la vida cotidiana y a pesar de eso utilizó la expresión clínicamente curados. La única prueba que presentó fue que durante un corto periodo de tiempo el estado de agitación y exageración emotiva de los pacientes había disminuido. Pero no indicaba si los pacientes podían desenvolverse en el mundo exterior. La mayoría de los pacientes realmente nunca salió de la institución, del hospital psiquiátrico, ¿no? Ok. Hijo de la chica. Egas Moniz
Egas Moniz operó un total de algo más de un centenar de enfermos mentales y continuó su trabajo como jefe de neurología hasta los putos 75 años. Damn. Si los inicios de las lobotomías tienen lugar en Portugal de la mano del sexagenario Moniz, pronto esta controvertida técnica salta a los Estados Unidos. Allí se expande y conoce un desarrollo sin precedentes, cuyo personaje clave fue el doctor Walter J. Freeman. Sí lo vi, güey. Hizo una película donde él era Dios y ese güey... Todopoderoso. Ese no es... Ese es Morgan Freeman. Sí, Y bueno, profundizaremos más respecto a todo el desmadre que hizo Walter Freeman en el siguiente episodio, donde veremos cómo la lobotomía ya para ese entonces cruza el transatlántico, y pues se expande de una forma bastante culera. No mames, o sea, llegó para acá. Llegó para Estados Unidos, güey. Van a ver, adelantándoles, se tiene registros que en Estados Unidos, en varios países de Europa también, pero Estados Unidos tiene el primer lugar con más de 3,000 putas lobotomías llevadas a cabo entre 1935 a 1950. Para resumen, todo lo que hemos hablado previamente y todo el desmadre que ha sido, tenía como cierta región local de aplicación. Sí, principalmente se dio en Europa, región de Europa. Portugal y todo eso. Y entonces cuando empieza a tener este reconocimiento a nivel científico y demás, empieza a explotar. O sea, podremos decir entonces, David, que estamos frente al boom de las lobotomías. Güey, sí. Este solo es... el inicio. El inicio de las lobotomías. ¿Dónde vamos a saber? Sí. ¿Qué sigue, David? En el siguiente episodio, güey. Welcome to the puto USA. desmadre. Es algo súper Qué interesantísimo. perro. Ok, entonces en el siguiente capítulo veremos qué pasó con las lobotomías una vez salidas. No olviden dejarnos sus comentarios, dudas, lo que sea que quieran compartirnos. Nosotros fuimos y seguimos y seguiremos siendo, espero, parasimpáticos. Adiós. Adiós. Nos vemos pronto. Bye. Bye.